Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos creadores, link de la historia en la descripción. Advertencia. Se recomienda discreción con el siguiente video. Fate. En vuelo. Capítulo 44. Mando vuelo. En vuelo. Tomar vuelo. Notas del autor. Se incluirán al final del fic. Estaba oscuro. No. Oscuridad no era la palabra para describirlo. La oscuridad implicaba una existencia que carecía de definición debido a la ausencia de luz. Esto era el vacío. Evitar. Un abismo. El tipo de cosas que no miraste, porque si lo hicieras, podría simplemente mirarte a ti. Pero solo ¿dónde estaba yo? Mi conciencia, dolorida, rota y equivocada en su forma de funcionar, no podía ver, oír, oler, sentir o saborear, pero aún así de alguna manera discernía que había algo delante de mí. Lo sabía, no con mis sentidos sino simplemente en función de mi conciencia. Y si pudiera sentir dolor, creo que saberlo habría sido una agonía. Tal como estaban las cosas, fue simplemente abrumador. Lo que tenía ante mí era demasiado conocimiento y sentimiento, demasiada expresión e impulso, demasiado, no demasiado. Fue suficiente. Fue todo. Y luego, entre un segundo que no existía en un lugar donde el tiempo no tenía significado y el siguiente, había algo más delante de mí, entre yo y aquello que me empequeñecía. Era tan imposible explicar lo nuevo como expresar lo anterior. Era vasto, pero de alguna manera más contenido, algo primario y al menos reconocible. La presencia me resultaba familiar, y si pudiera pensar, si pudiera expresar mis pensamientos, habría fruncido el ceño y habría maldecido para mis adentros. La presencia, me conocía. Al igual que yo sabía lo que había detrás de esto, y también lo sabía. Por un momento, pude sentir su consideración al mirarme. Luego, con una acción que me pareció a partes iguales divertida y satisfecha, me rechazó, y todo volvió a ser real. Estúpido Archer, gruñí, parpadeando mientras abría los ojos. No estaba en ese lugar extraño. Puede que nunca haya estado allí, puede que todo haya sido mi imaginación, puede que haya sido solo un sueño febril que resultó en el uso del noble fantasma más poderoso que existe en un artefacto alienígena incomprensible. Pero si así fuera, cierto, si realmente hubiera sucedido, incluso hasta el día de hoy, años después, Archer seguía encontrando formas de enojarme. ¿Tuviste ese sueño otra vez? Murmuró una voz, y bostecé, frotándome los ojos mientras soñolientamente intentaba identificarlo. Sí, miré a mi alrededor, observando mi habitación. Era demasiado lujoso para mi gusto, pero, de nuevo, considerando que era solo nominalmente mi habitación personal, tenía sentido que todos los que pasaban tiempo aquí tuvieran algo que decir en su diseño. La cama, por ejemplo, era enorme, lo suficientemente grande como para que cupieran fácilmente una docena de personas. O un número menor que ese con mucho espacio para moverse. Había albergado ambas posibilidades antes, así que supongo que fue la elección correcta, pero todavía me sentía incómodo cuando estaba solo yo allí. Se sentía extraño dormir en el medio con tanto espacio a cada lado, y si simplemente dormía en el lado donde podía alcanzar fácilmente el borde cuando me despertaba, me sentía un poco solo. No es que durmiera sola con mucha frecuencia, pero a veces sucedía. Pero además de su tamaño, siempre daba suspiro ver también las cortinas de encaje. Y, sinceramente, el espejo encima del colchón era demasiado. Esta era mi habitación personal, no una posada del amor. Incluso mientras contemplaba ese ridículo toque exagerado, lo usé para encontrar el bulto que estaba a mi lado, completamente enterrado bajo las sábanas. Me dio una referencia, y cuando el bulto comenzó a moverse fue suficiente advertencia para cuando sentí algo pesado presionar contra mi estómago, el cálido toque del aliento de alguien sobre mi piel desnuda. Fue suficiente para mí colocar la voz, y cuando el aliento en mi piel comenzó a bajar, levanté las sábanas para poder ver a la persona que se aventuraba en territorio peligroso. Ya basta, Q, le dije con un suspiro. Fui recibido con un puchero travieso y la chica me golpeó ligeramente el costado. Te lo dije. Empieza a llamarme Kusano, refunfuñó, aunque cedió en su intento de desviarse hacia territorio travieso.
Q es como me llamabas cuando era niño, y ya no soy un niño. Ella sonrió y comenzó a reanudar su intento de moverse más abajo sobre mi cuerpo. Y si quieres, puedo mostrártelo ahora mismo. Todos estuvimos de acuerdo en nada de eso hasta que cumplas 18 años, la regañé con un suspiro, tirándonos la manta a ambos mientras me alejaba, pateando mis piernas por el borde de la cama. Tanto por mi propia cordura como por la legalidad de la misma. Nosotros, Kusano supongo que debería empezar a hacer un mayor esfuerzo para usar su forma preferida de dirigirse. No recuerdo haber aceptado nunca algo así. En realidad, si no recuerdo mal, y estoy bastante seguro de que sí, creo que tuve algunas cosas desagradables que decir al respecto en el pasado. Bueno, duro, le dije, bostezando mientras miraba el reloj. Era un poco más tarde de lo que normalmente dormía, pero aún era lo suficientemente temprano como para no interferir con mi día. Nosotros, y con esto quiero decir, yo, todos los demás miembros de mi rebaño, mi madre y tu hermano, todos estuvimos de acuerdo. Nada de cosas raras hasta que seas legal según la ley humana. Y sigo diciendo que la ley humana es para los humanos, se quejó Kusano, aunque obedientemente dejó de intentar seducirme. Es la ley de Sekire y amar, ¿y tienes alguna idea de cuánto he estado esperando un poco de ese amor? Levantó las manos en el aire y se dejó caer en la cama hasta quedar acostada boca arriba con la cabeza hacia mí, levantando las piernas ociosamente. Además, cumplo 18 en una semana. ¿Qué hay de malo en cambiar un poco las fechas? Oh, una semana. Bueno, entonces, en ese caso, comencé seductoramente, volteándome para inclinarme sobre ella, y sus ojos se abrieron con deleite. Quedaron ocultos un momento después cuando la golpeé suavemente en la cara con una de las almohadas. Supongo que tendremos que esperar una semana. Tiranía. Opresión. Llamo a todas mis hermanas Sekirei a levantarse contra los humanos y derrocar su cruel dictadura. Convertiremos el mundo en una utopía de amor libre. Kusano gritó, arrojándome la almohada mientras rodaba sobre su estómago y comenzaba a golpear y patear la cama infantilmente. Debería morderte como en los viejos tiempos. Al menos entonces me darías lo que quería. Sonreí levemente. Incluso si las cosas cambiaran, y sí, las cosas definitivamente habían cambiado en lo que respecta a mi pájaro más joven, algunas cosas al menos permanecieron igual. A estas alturas ya había pasado casi una década. Casi 10 años desde que terminó la amenaza del plan Sekirei. 10 años desde que detuvieron a Minaka. Muchas cosas cambian en 10 años. Kuru-chan, por ejemplo. Ya no era solo una niña, eso era seguro. El antiguo duendecillo había crecido. Casi de la noche a la mañana aparece en mis recuerdos, una vez que ella estaba firmemente en la pubertad de su especie. Inicialmente me pregunté si tal vez el Sekirei tenía algún tipo de característica de envejecimiento avanzado cuando comenzó a brotar, pero Takami simplemente suspiró y me dijo que no era necesario ser un extraterrestre para crecer tan rápido. Ahora, Kusano era más alto. No tan alto como yo, pero sí más alto que la mayoría de mi rebaño. La única que todavía tenía ventaja en altura sobre ella era Kaseana. Era delgada, aunque dudaría en llamarla algo así como ágil, considerando que había heredado un busto y unas caderas que también estaban en los límites superiores de mi rebaño. Más que solo su cuerpo había cambiado en su apariencia. Su cabello, por ejemplo, se había teñido de azul eléctrico, aunque aún lo mantenía largo. Y atrás quedaron los días de los inocentes pijamas naranjas. No estaba seguro de cuándo se había colado en la cama conmigo, pero lo había hecho usando una camiseta blanca sin mangas y una fina tanga blanca. Fue muy fácil ver que había crecido y también dónde había crecido. A veces era suficiente para ponerme muy nervioso con ella, y estaba un poco preocupado por lo que pasaría la próxima semana cuando finalmente me quedara sin excusas. Siempre supe que llegaría el día en que ella se uniría al resto de mi rebaño como algo más que una simple hermana pequeña. Era difícil mirar a esta criatura joven y seductora y pensar en la niña pequeña y encantadora que solía ser. Pero no pensé que iba a aceptar un no por respuesta por mucho más tiempo. No ayudó que el resto de mi harén se pusiera cada vez más de su lado cuando se trataba de ese tipo de cosas. Estúpido Sekirei y su voluntad de unirse en nombre de sus hermanos.
Aunque todavía me sentía como algo sacado de los cuentos de Genji. «Oh. Oni-chan ve algo que le gusta», arrulló, sonriendo seductoramente, y me di cuenta de que mientras yo había estado mirando, ella había adoptado una pose seductora, inclinándose hacia atrás mientras jugueteaba con el dobladillo de su camiseta sin mangas, y abriendo ligeramente las piernas para revelar: «Voy a ir a darme una ducha ahora». Tragué saliva, y cuando vi que sus ojos se iluminaban, continué. «Solo. Oni-chan es un gran malvado», me llamó mientras yo escapaba sin gloria. «Aunque es un malvado con un gran trasero», añadió con un abucheo mientras yo llegaba a la puerta. «Oh, ¿qué le había pasado a mi dulce e inocente Kuru-chan?». Pausa de escena fue después de que terminé de ducharme y se lo entregué a Kusano, quien inapropiadamente había decidido seguir el frecuente ejemplo de Akitsu de simplemente desnudarse en la habitación para ahorrar tiempo cuando llegara al baño, y luego se aseguró de estar esperando para saludarme cuando llegara. Cuando terminé, me encontré escribiendo brevemente en la computadora que se encontraba en el escritorio cerca de mi cama. Habría preferido tener mi oficina más lejos de donde dormía, pero como Matsu nunca había dejado de tener su completamente inapropiado pasatiempo de convertir mi tiempo en la cama en producciones obscenas, y como a algunos de mi rebaño les gustaba verlos mientras estábamos juntos, 10 años fue mucho tiempo para que Matsu corrompiera a sus compañeros Sekirei, y la cantidad de problemas que me había visto obligado a soportar a lo largo de los años estaba empezando a volverse ridícula. Aparte de eso, como era una costumbre para mí, una vez más me encontré viendo un video en particular. Este no tenía absolutamente nada que ver con los juegos de dormitorio. «Hola, Minato Sashi», comenzó Hiroto Minaka, sonriendo levemente a la pantalla. «No, supongo que es mejor usar tu nombre de pila. Hola, Shiro Emiya. Si estás viendo esto, entonces estoy muerto. Felicitaciones. Ganaste». Este era el testamento del que Minaka había hablado antes de morir. Aunque, el rostro largo y muerto me sonrió levemente. «Si estoy muerto, entonces probablemente hayas descubierto mi otro uso para el Hinkli. Si estás viendo esto, entonces supongo que puedo decir con seguridad que mi experimento final fue un éxito. Felicitaciones, Emiya-kun. Tienes el primer paso en la salvación de la humanidad. Disfrútalo». Me tomó años entender completamente lo que quería decir cuando dijo esas palabras. «Hace mucho tiempo», continuó Minaka, inclinándose hacia atrás y haciendo un breve gesto con una mano, «la humanidad era muy diferente de lo que es hoy. Estoy seguro de que sabes cómo la fuerza de la humanidad había ido disminuyendo, agotándose a medida que cada vez había menos personas. Llegar a ser capaces de convertirnos en héroes, a medida que nos debilitamos cada vez más. Está bien documentado, e incluso los magos de hoy lo han aceptado. Esos mismos magos todavía no han aprendido cuánto tiempo podrían ahorrar si cambiaran sus abacos por una calculadora, así que estoy seguro de que me perdonarán si no estoy de acuerdo con su aceptación. Antes de unirme a la Torre del Reloj, era miembro de Atlas, ¿sabes? Atlas no es como la Torre del Reloj, como estoy seguro de que sabes. En cambio, se centra en prevenir el fin del mundo. Y fue mientras estaba allí que descubrí a los Sekirei. Y con ellos, vi mi oportunidad. Dado que ninguna investigación en Atlas puede salir de su premisa, destruí todas mis investigaciones anteriores y en su lugar me uní a la Torre del Reloj. Si no fuera por sus recursos, no estaría donde estoy ahora. Verás, Emiya-kun, creo, incluso desde mi época en Atlas, que el fin del mundo es inevitable. Sin embargo, eso no significa que la humanidad tenga que terminar con él. Todo lo que necesita hacer es encontrar una manera para sobrevivir. Y para hacer eso, la humanidad necesita ser más fuerte. Más fuerte como lo fue durante la era de los dioses. Pero la cuestión es, ¿qué pasa si la humanidad ya no quiere ser fuerte? ¿Qué pasa si prefiere ser débil? No debería ser ningún secreto para ti, que ya has demostrado tu familiaridad con la contrafuerza. Porque siempre detenían eventos y cosas que podrían fortalecer a la humanidad en su conjunto. Creo que es porque la humanidad prefiere ser débil. Prefiere no tener que luchar.
prefiere la paz, no tener que ser fuerte, tener a aquellos con algún poder increíble que podría estar sobre ellos para acabar con ellos. Quieren que todos sean iguales, que sean tan impotentes como ellos. Minaka hizo una pausa y se echó el pelo hacia atrás distraídamente. Al menos, según mi teoría, así era antes. Sin embargo, las cosas cambian. ¿Sabes cuál es la mayor causa del miedo, Emilia-kun? Es la ignorancia. Hace siglos, nunca sabías que había más allá del valle o la montaña en la que vivías. Nunca sabías qué podía haber allí afuera. En esa situación no querrías que cualquier cosa y quien esté más allá de tu vista no fuera fuerte, no tuviera el poder de oprimirte. Pero ahora las cosas están cambiando. La ignorancia está desapareciendo y el conocimiento se está extendiendo. Si quieres conocer el estado del mundo, puedes descubrir qué está pasando en cualquier lugar en solo unos momentos. Puedes conocer los avances fácilmente y comprender cómo afectan tu vida. Todo lo que antes te daba miedo, ahora puede ser comprendido, analizado y reaccionado. Entonces dime, Emilia-kun, ¿qué pasaría si la voluntad de la humanidad comenzara a cambiar? ¿Qué pasaría si algún día la Haya ya no se moviera para detener cambios potenciales, porque la humanidad había comenzado a esperar esos cambios? Minaka sonrió. Supongo que alguien tuvo que intentar ver, ¿no? Como cualquier hipótesis, tenía que ser probada. Y con la oportunidad que me presentó el Sekirei, supongo que me tocó a mí hacer esa prueba. Todo esto fue algo que reflexioné durante mucho tiempo, mientras estudiaba inicialmente el Sekirei. Cuando me topé por primera vez con un método potencial para descubrir Akasa, dudé. Mi familia nunca había aspirado tanto a Akasa como a aquellos que habían estado en la torre del reloj durante generaciones, pero aún así la idea era tentadora. Pero mi otra investigación, sobre la preservación de la humanidad hasta el fin del mundo, también avanzaba rápidamente. Fue entonces, cuando todavía no estaba seguro de qué camino tomar. Tomar, que dejaste de ser mi hijo, y pasaste a ser hijo del mago asesino, como dije antes, era como si la mano del destino estuviera tocando mi vida. Así que tomé mi decisión. En lugar de intentar aspirar a Akasa o salvar a la humanidad, decidí que intentaría hacer ambas cosas. Y que lo jugaría todo, mi orgullo como mago, mi ascendencia e incluso mi vida en cualquiera de los dos. 1. Minaka sonrió levemente, encogiéndose de hombros y levantando una mano en un gesto descuidado, como diciendo qué más había que hacer. Sin embargo, cuando juego, me gusta apilar un poco la baraja. Solo tenía una posibilidad entre 3 de tener éxito con Akasa, y si eso hubiera funcionado habría hecho todo lo posible para regresar, con el conocimiento que necesitaba para mis otras metas. Pero si fracasara, preferiría que mi fracaso resultara en su propio éxito. Si muriera, entonces al menos haría de la humanidad algo nuevo, algo mejor. Los guiaría a la ascensión. Incluso ahora, tantos años después, esas palabras todavía me provocan escalofríos. A pesar de su falta de convencionalismo, a pesar de que algunas de sus acciones habrían hecho que sus compañeros magos se estremecieran y lo criticaran, el hombre mismo era un mago tan minucioso y despiadado, probablemente más, que Rin. Y entonces, si estás viendo esto, Emilia-kun, entonces ya estoy muerto, pero mi trabajo fue un éxito. Te dejo mi investigación sobre hechicería. Espero que la estudies y la continúes, pero si eliges destruirlo, al menos ya ha encontrado raíces en ti personalmente. En cuanto a mi negocio, también te lo dejo a ti. Más bien, a ti, Takami-kun y Yukari-chan. Mis acciones privadas se dividirán entre ustedes 3, y pueden hacer lo que quieran con la compañía y la tecnología que he acumulado. Más bien espero que continúen cuidando al Sekirei, pero considerando lo que sé de ustedes 3, creo que puedo estar seguro al menos en ese departamento. Yo, Hiroto Minaka, te deseo suerte, Shiro Emiya. La necesitarás para lo que está por venir. Viendo esa cosa estúpida otra vez, una voz en mi oído casi me hizo saltar, y sentí un cálido aliento en mi oído cuando algo suave presionó contra mi espalda. Kusano se inclinó hacia adelante, el azul de su cabello teñido en los bordes de mi vista mientras me hablaba al oído. Realmente, deberías dejar de obsesionarte con eso. Lo hecho está, y deberías concentrarte en el futuro.
Es decir, el futuro dentro de una semana, Kusano, suspiré, identificando ya el estado de suavidad en mi espalda. Ve a ponerte la ropa. Pero Oni-chan, se quejó, simplemente abrazándome más fuerte. Los niveles superiores son privados, y todos los que vienen aquí ya lo han visto, tienen su propio par. Estaba pensando, no vamos a cambiar el nivel privado a una zona nudista, le dije con firmeza. No importa cuán grande sea la lista de razones por las que Matsu y Kaseana lograron conseguirlo. Tiranía y opresión, hizo un puchero Kusano, retrocediendo con obediencia renuente. Un día nos levantaremos. Has sido advertido, Oni-chan. Pausa de escena. Pensé que te había dicho que te vistieras, refunfuñé mientras los dos salíamos de la habitación. Estaba tratando de concentrarme en mi tableta mientras revisaba el horario del día, pero con Kusano caminando a mi lado, jugueteando con su propia tableta, no pude evitar robar miradas a la forma femenina a mi lado. Pero estoy vestida, Oni-chan, protestó inocentemente. ¿Es así como lo llaman estos días? Suspiré de nuevo. Al igual que con su cabello, Kusano había hecho algunos cambios en sus preferencias de vestimenta. Si bien todavía prefería el blanco cuando se trataba de ropa interior, lo cual era fácil de decir considerando cuánto de su tanga era visible por encima de sus pantalones cortos escotados, el resto del conjunto había comenzado a desviarse hacia algo que era cuero o látex dado su brillo, y negro también. Los pantalones cortos al menos cubrían las partes importantes, y las botas hasta los muslos cubrían la mayor parte de sus piernas, así que supongo que debería estar feliz con eso. Su blusa sin mangas cubría más que algunas de las cosas que había visto usar a Sekirei, y mostraba menos escote que algunos de mi rebaño como Akitsu o Kaseana. Creo que el elemento más inquietante de su vestimenta era lo que llevaba suelto alrededor del estómago y las caderas. A primera vista, la mayoría de la gente pensaría que se trata simplemente de una especie de cinturón decorativo o algo similar. Después de verla desenrollarlo hasta darle la forma adecuada, la de un largo látigo trenzado hecho de enredaderas, lo supe mejor. Y considerando que la había visto usarlo, tanto en combate como en casa, cada vez que lo veía me encontraba reprimiendo un escalofrío. Y esa risa cada vez que empezaba a usarlo solo hacía que los escalofríos fueran más fuertes. Siempre me pregunté cómo terminaría Kuu al crecer en la situación que ella tuvo. Y ahora me temo que lo sabía. Me temo que lo sabía muy bien. ¿Cómo puede una chica cambiar tanto? Me encontré murmurando de nuevo, sacudiendo la cabeza ante la disparidad entre el Kuu del pasado y este nuevo Kusano. En realidad, Matsu lo recomendó, admitió Kusano, sonando un poco tímido ante la confesión. Ella giró en su lugar, mostrando los cambios. Ella pensó que sería más fácil para Oni-chan cuando llegara el momento, que sería más fácil separarme como niña y como mujer. Como la diferencia entre Oni-chan cuando está peleando y cuando no. En realidad, parpadeé, considerando sus palabras. Había oído hablar del uso de cambios de imagen para ayudar a cambiar la forma en que las personas interactúan contigo, y si lo que ella decía era cierto, tenía que admitir que estaba funcionando. Era mucho más fácil para mi conciencia mirar a este nuevo Kusano y no pensar en el anterior. Entonces, ¿qué tal si me llamas Oni-chan? Aventuré, preguntándome si ese título también quedaría apartado con el tiempo. No, declaró Kusano instantáneamente, sacudiendo la cabeza con una sonrisa malvada. Creo que ese tipo de cosas son interesantes. Culpo a Internet por eso, suspiré de nuevo. Has estado teniendo demasiado últimamente. Tienes razón, asintió Kusano con seriedad. Si tan solo hubiera algo que pudiera hacer para distraerme y mantenerme ocupada. Algo que implicara horas y horas de sudoración, torpeza, erotismo, espera tu cumpleaños. Estúpido Oni-chan. Solo está en celo, me recordé. Ella es una Sekirei, es lo que hacen. Y se ha visto obligada a esperar casi 10 años. Es natural que ella comenzara a ponerse así al final, con el final tan cerca ya a la vista. Solo aguanta esto por ahora, Shirou. Recuerde, no humano. Entonces, ¿cuál es la agenda de hoy? Cambié de tema y volví a centrar mi atención en la tableta.
Podría levantarlo yo mismo, pero pensé que podría ayudar a sacar la mente de Kusano de la cuneta si tuviera algo más en qué concentrarse. Bueno, comenzó Kusano, mirando la lista. Lo primero es la propuesta de Omura Yakitsu. Diles que lo pensaré, negué con la cabeza, pero Kusano siguió adelante. Tengo que decir que plantean algunos puntos interesantes. Una mazmorra realmente arreglaría los pisos superiores, asintió con seriedad. Realmente me había acostumbrado a las preferencias particulares de Akitsu. En realidad eran prácticos, considerando su fuerza, incluso si ese no era un factor tan importante como antes. Incluso había tomado los cursos de Shibari que ella quería que hiciera, y si quería agregar algunos juguetes más, bueno, todavía tenía tendencia a complacer la pelea anterior. Eran las propias inclinaciones de Omura en esa dirección las que todavía me resultaban un poco incómodas. Habían pasado años antes de que ella se sintiera lo suficientemente cómoda con su nuevo género como para que pudiéramos cruzar esa línea. Sin embargo, no creo que ninguno de nosotros anticipara el efecto secundario de su inusual biología que persistió. Omura había tenido razón, en que si yo hacía algo como una orden, no había manera de que ella pudiera resistirse. Pero ninguno de nosotros tenía idea de que a ella le resultaría tan divertido seguir esas órdenes. A partir de ahí, las cosas se intensificaron, principalmente debido a Matsuya Akitsu, y hoy en día, ella seguía siendo la luchadora diligente y sería en el campo de batalla que siempre había sido, seguía siendo la figura tranquila y razonable en la vida cotidiana, pero una vez que estábamos en el dormitorio, lo haré, comencé, antes de hacer una mueca y ceder. Veré el presupuesto para el próximo trimestre. Quizás podamos exprimirlo. ¡Excelente! Kusano chirrió, y yo deliberadamente no noté la forma en que su mano acariciaba su látigo inconscientemente. Les daré la buena noticia después del desayuno. Los dos han estado investigando precios, así que estoy seguro de que podrán armar algo lo suficientemente rápido. Estoy seguro de que ellos también lo harán, murmuré, hojeando los archivos que me proporcionó mi tableta para poder verificar esa investigación. Parte del equipo parecía bastante básico, si por básico te refieres a extremadamente pervertido, pero algunos también llegaban a ser trastornado, se supone que esto es divertido. Y está bien, ya tuve suficiente, ya estoy yendo a casa ahora. Aunque uno de los elementos parecía particularmente familiar. Creo que hice que Musubi lo tirara cuando me mudé por primera vez a la casa Izumo. Ahora también sabía para qué se usaba. Me resentí por ese conocimiento. Está bien, la siguiente es mi propia propuesta, comenzó Kusano y la interrumpí inmediatamente. La próxima semana. No esa propuesta, la otra, explicó pacientemente. Oh, fruncí el ceño, sintiéndome sombría. ¿Ha habido alguna noticia sobre ellos? 2 posibles avistamientos, principalmente en el Medio Oriente, y otro sitio que tiene las marcas registradas de Shi-chan en Indonesia, enumeró Kusano seriamente, frunciendo el ceño. Mou. Esa mujer. Arrastrando a mi otro Oni-chan por todas partes. ¿Cuándo se recuperará? Kusano nunca usó su nombre, pero sabía de quién estaba hablando. Mi hermana Yukari. Habían pasado años, casi inmediatamente después de que maté a Minaka, que ella desapareció. No creo que ella alguna vez me perdonó por matar a nuestro padre. Incluso después de que Takami hubiera revelado algunas de las cosas que había estado haciendo, incluso después de que les hubiera explicado a ambos algunas de las partes secretas del mundo, no cambió el hecho de que, a sus ojos, fui yo quien había arruinado para siempre la oportunidad de que nosotros, todos nosotros, algún día nos uniéramos como familia y viviéramos juntos felices para siempre. Al principio me sentí preocupado cuando ella desapareció, pero también me sentí aliviado a mi manera. Tenía la esperanza de que ella hubiera desaparecido con Shiina para vivir junto con su pareja una vida lejos de mí y de los peligros de asociarse con una corporación propiedad de un designado de sellado que se especializaba en investigación extraterrestre. Eso duró hasta la primera vez que escuché sobre una joven y un joven con poderes extraños que aparecieron en medio de una zona de guerra.
Fue con preocupación y déjà vu a partes iguales que había asimilado los informes fragmentados de la pareja derrotando a un señor de la guerra local antes de desaparecer antes de que la población pudiera agradecerles. Me pregunto. ¿Fue realmente mi distorsión la que había causado que un yo alternativo viviera una vida similar hasta que muriera roto, o fue la sangre de Minaka? ¿O tal vez la sangre Sashi? Todos los intentos de contactar con Yukari Yoshina, o de encontrarlos, hasta ahora, incluso después de 10 años, han terminado en fracaso. No estaba seguro de cómo se había vuelto lo suficientemente astuta como para esquivar los recursos de un conglomerado internacional, o si tal vez tenía alguna organización propia que la respaldaba. Todo lo que sabía era que deseaba desesperadamente encontrarla, sentarla y decirle cómo termina una vida como esa. Preferiblemente antes de encontrarse en algún campo de batalla desesperado, escuchando la oferta de una representación de Alaya, quizás me estaba preocupando demasiado. Quizás mi propia experiencia me estaba haciendo reaccionar de forma exagerada. Quizás ya era demasiado tarde, la propuesta de romperle las piernas y mantenerla encadenada en el sótano mientras llevas a Shina a un parque es rechazada, le dije finalmente a Kusano. Con tristeza, continué. La propuesta para localizarla, contactarla y, con suerte, traerla por otra parte ya está en marcha. Puede que sea inútil. Yukari, ella siempre había tenido más espíritu que la mayoría. Ella siempre había creído más que otros en la justicia, en las aventuras y en los héroes. Archer, nada había podido disuadirlo de vivir su vida como lo había hecho. Al igual que yo no era alguien que se alejara de mis ideales. Eso no significaba que no haría el esfuerzo de intentar salvar a mi hermana. HMPH, gruñó Kusano, todavía con el ceño fruncido. Miró su tableta y se animó un poco. Oh, Miya-san estuvo aquí ayer. Quería hablar contigo sobre nuestra próxima visita, pero como no estabas aquí se quedó a tomar el té. Oh. Es bueno escuchar eso, sonreí, dejando que el tema cambiara a uno más alegre. A mí ya le había ido bien a lo largo de los años. Es decir, ella apenas había cambiado en absoluto. Todavía dirigía la posada que le dejó su marido. Todavía no era un lugar tranquilo, considerando que un buen número de socios del Sekire Yashikabi solían utilizarlo. Ahora que ya no necesitaban luchar, muchos aprovecharon la continua disposición de Mii para pagar sus cuentas y protegerlos, y se quedaron en Shin-Tokyo. La clientela rara vez se quedaba mucho tiempo, por lo que hubo un cambio bastante alto entre los residentes, pero la mayoría regresaba después de haber estado fuera por un tiempo. Miya nunca había abandonado la regla de las actividades lascivas están prohibidas, y había un tiempo limitado para que un dúo de Sekire y Yashikabi pudiera quedarse en un lugar como ese sin importar cuán bajos fueran los precios o cuán buenas fueran las comidas antes de necesitar una comida. Un poco más de indulgencia en su vida privada. Creo que a Miya le hizo bien tener una compañía así. Incluso si la mayoría de su especie nunca había descubierto que era ella, a estas alturas la mayoría de los Sekirei pensaban en ella como una especie de hermana mayor no oficial. Tener tanta gente alrededor era bueno para ella. Incluso si era el lugar que le dejó su marido, no cambiaba el hecho de que su marido se había ido desde hacía mucho tiempo. Incluso nosotros, mi rebaño y yo, que una vez habíamos llamado hogar a Izumo, finalmente nos habíamos ido. Pero incluso si nos hubiéramos ido y nos hubiésemos mudado a la Torre Mii, todavía programaríamos estancias regulares en Izumo House. Por lo general, solo una semana o dos, cada 2 meses, pero aún así era un lugar que todos mirábamos con cariño, el lugar donde todos nos habíamos reunido, donde habíamos luchado y donde finalmente habíamos triunfado. Creo que la compañía evitó que Miya se sintiera sola. Eso, y el hecho de que ella hacía viajes frecuentes para visitar a mi rebaño y a mí. Ella y Musubi también habían seguido sus lecciones, aunque con el progreso de Musubi eran más como palos en este punto. Con Minaka fuera y el plan Sekirei terminado, Miya finalmente había cedido un poco en su postura anti-Mii. Honestamente, suspiró Kusano, luciendo agraviado. Oni-chan, ¿cuándo vas a rendirte y joderla? Grité, volviéndome para mirarla. No me estaba sonrojando.
Definitivamente no me estaba sonrojando. ¿Qué estás diciendo? Miya y yo solo somos amigos. Miya. Kusano sonrió. Así que finalmente has empezado a usar su nombre. Ya sabes, ha pasado mucho tiempo desde que falleció su marido. Una viuda solitaria, que visitaba con frecuencia a un hombre más joven y fornido, un querido amigo que había ayudado a sanar su corazón, que comenzó a despertar sus impulsos femeninos una vez más. Has estado pasando demasiado tiempo con Caseana, lo interrumpí. Maldita sea, realmente no me estaba sonrojando. No fue así en absoluto. Puedes negar todo lo que quieras, pero eso no cambia el hecho de que cada vez que los dejamos a los dos solos, siempre terminan con una atmósfera tan agradable, cantó Kusano en broma. ¿Qué fue la última vez? Ver caer el algodón mientras tomabas té bajo la luna llena, tus manos rozándose ligeramente mientras alcanzabas el ti, ambos miraban hacia otro lado mientras te sonrojabas, y Matsu tiene que darse prisa y deshacerse de esas cámaras, agregué, encontrando algo más en el pasillo muy interesante para mirar. Que esa cosa estuviera en la dirección opuesta a la del alienígena burlón fue solo una coincidencia. Miya y yo solo éramos amigos. Disfrutábamos estar juntos a solas, hablando de cosas intrascendentes, saboreando la paz y la tranquilidad ganadas con tanto esfuerzo. Vaya, era tan pacífico que incluso el olor a sangre y arrepentimiento que una vez la había rodeado había comenzado a aliviarse. Ya casi no podía oler el sabor a hierro de la sangre, solo una sombra persistente, y el arrepentimiento casi había desaparecido. De hecho, estaba empezando a sentir algo nuevo en ella, algo que no podía ubicar. Oh, por cierto, continuó Kusano con un suspiro inusual. Durante la visita, parecía que Karasuba terminó regresando temprano. ¿Qué tan malo fue? Suspiré también, frotándome la frente. Deberíamos poder arreglar la sala de estar en aproximadamente una semana, pero cuando se extendió al gimnasio, las cosas se pusieron feas, informó Kusano. Al menos esta vez lograron evitar la cocina. Por otra parte, considerando lo que pasó la última vez, se entusiasmaron demasiado, ya había tenido muchos años para explorar qué podía hacer con Miyazura. Y no me importa cuánto tiempo hemos sido amigos o amantes, dependiendo de si estábamos hablando de Miya o Karasuba, no importaba cuando mi cocina estaba involucrada. Había tomado mucho tiempo, pero todos los aparatos eléctricos que había en él habían sido completamente convertidos para funcionar con runas y hechicería. Estaba bastante orgulloso de eso, aunque dudo que Mystic Kitchen alguna vez gane popularidad entre los magos en cualquier lugar. Mientras Miya continuaba disfrutando de su retiro dirigiendo una posada, Karasuba había conservado su posición como jefa de ejecución de Mii, pero con su introducción al mundo de la hechicería también había encontrado otros pasatiempos, algunos de los cuales yo también disfrutaba. Cuando era su turno de tenerme para ella sola, nos gustaba ir a buscar apóstoles. Después de todo, fue lo que hicimos en nuestra luna de miel. No era algo que los demás disfrutaran, así que normalmente éramos solo nosotros dos para esos viajes. Mientras Karasuba tuviera sus batallas, ella era feliz. Por lo general, ella también se ponía bastante juguetona después. Pero no pisé colchones de cadáveres. Con el paso de los años había adquirido una mentalidad bastante abierta, pero había algunos problemas que simplemente estaban mal. Es demasiado esperar que esos dos sigan siendo civilizados, suspiré, ya sacando las estimaciones de daños. Creo que los dos eran demasiado similares en algunos aspectos y demasiado diferentes en otros. Si Karasuba era una guerrera nacida en la época equivocada, entonces Miya era una soldado perfecta para estos tiempos de paz, perfectamente dispuesta a cumplir con su deber sin importar cuán cruel fuera y luego retirarse a una vida pacífica cuando el trabajo estuviera terminado. Era todo lo contrario de Karasuba, quien sin duda algún día morirá con una espada en la mano y una sonrisa en los labios. Esos dos también deberían joder, añadió amablemente Kusano. Kusano, tu teoría de que su animosidad es una tensión sexual no resuelta es la cosa más ridícula que he escuchado en mi vida, le dije rotundamente. Además, odio ser yo quien te lo diga, pero el sexo no es la respuesta a todo. Eso no es lo que indican las enormes cantidades de evidencia empírica reunida por mis hermanas.
Kusano chirrió alegremente. Pasemos al siguiente tema, suspiré de nuevo. Si mi cabello ya no estuviera completamente blanco en este punto, creo que lidiar con Kusano en celo podría haberlo hecho así de forma natural. Claro, comenzó Kusano, antes de que su tono cambiara a algo más serio. Takami y Matsu han terminado de analizar sus últimas pruebas. Lo han estado revisando con Rin y Saberne, y creen que han logrado algunos avances. Sin embargo, les preocupa compartir los resultados con el resto del reloj. Torre. Todavía no creen que estemos listos para la experimentación humana, y sabes que la Asociación de Magos no está de acuerdo con esas reservas, malditos magos, suspiré, también poniéndome serio cuando comencé a estudiar el informe que mi madre y Matsu habían elaborado. No pude entender algunas de las partes más técnicas, pero como fui el sujeto de prueba, me ayudó mucho. Hasta el momento, los resultados aún no eran concluyentes. Todavía no hemos descubierto si era humana o no. Demonios, todavía tampoco estábamos seguros de que mi rebaño contara como Sekirei. Ese día, en un Limited Blade Works, cuando destruimos a los Hinki, algo cambió en nosotros. Incluso ahora, después de años de investigación por parte de Takami, junto con Matsu y una docena de otros investigadores de confianza, no sabíamos si ese cambio fue el resultado de la destrucción de los Hinki, o si fue el resultado de las maquinaciones de Minaka. ¿Era esto lo que había querido decir cuando habló de la ascensión? Incluso usando sus notas y estudiando su investigación, había sido vago en los detalles de cómo sería la conclusión de su investigación. Tal vez, ni siquiera él había estado seguro, simplemente organizando la situación y los recursos necesarios para permitir que se produjera un cambio incluso si el cambio no estaba guiado. Cualesquiera que fueran sus intenciones, aparentemente lo logró. Ahora era más fuerte, mis capacidades físicas estaban a la par con un tipo de poder Sekirei, y las habilidades de mi rebaño, ya a la par con lo que incluso los mejores magos podían lograr, también habían crecido. Era aterrador lo fuertes que éramos ahora. Era aún más aterrador no saber por qué habíamos cambiado de esa manera. Nos habíamos desesperado tanto que incluso recurrimos a la Asociación de Magos en busca de ayuda. ¿Y qué desastre fue eso, déjame decirte? La torre del reloj no estuvo contenta cuando un designado de sellado los contactó activamente, solicitando su ayuda con la investigación realizada por un miembro de su asociación que yo había matado recientemente. Se sintieron aún menos felices cuando sus ejecutores descubrieron que intentar capturar o matar a un designado con una esfera de realidad completamente dominada, un cuerpo alterado para poder realizar hazañas sobrehumanas, y que había heredado una de las corporaciones más grandes del mundo y un ejército permanente tampoco iba a suceder. Tampoco les había gustado saber que se les había ocultado una especie completamente nueva de extraterrestres. Se sintieron igualmente insatisfechos cuando descubrieron que todas las especies ya habían terminado unidas, en su mayoría con simples humanos comunes y corrientes. Y se pusieron furiosos cuando descubrieron que esos extraterrestres también disfrutaban de la protección entusiasta del designado antes mencionado. Entonces, después de unos meses de posturas, el despliegue de Karasuba contra algunos magos demasiado ansiosos que no tenían razón en absoluto cuando pensaron que podrían secuestrar a algunos sin que yo me diera cuenta, y un conflicto militar a pequeña escala que terminó al terminar accidentalmente con otro linaje de magos, se formó una solución tentativa. Ahora, por primera vez en la historia de la Torre del Reloj, era considerado oficialmente como un designado de sellado múltiple, para la investigación de las esferas de la realidad, así como para la investigación de la mejora humana a través de medios extraterrestres. Para salvar las apariencias, la Torre del Reloj había declarado oficialmente que debido a mis contribuciones a la hechicería, se me permitiría mantener un puesto administrativo y no ser disecado sumariamente. Todo fue una farsa, por supuesto. Simplemente ya no tenían el poder para llevarme más, no sin una operación a gran escala que amenazaría el secreto de la hechicería misma. Entonces, en lugar de admitir eso, anunciaron mi puesto administrativo como nuevo director del nuevo departamento de fisiología alienígena y segundo propietario de Shin Tokyo. Debía quedar oficialmente vinculado a la ciudad y no salir nunca más.
Naturalmente, no dejé que eso me impidiera ir a donde sentía que me necesitaban. Y con la misma naturalidad, cuando lo hice, eso no impidió que la torre del reloj enviara a algunos ejecutores, o algunos trabajadores independientes, para intentar matarme. Pero por cuestiones de formalidad, ambos fingimos no darnos cuenta de los pequeños engaños del otro lado. En realidad, casi un año después de que las cosas se calmaran, recibí una tercera designación para el avance del taller electrónico. De hecho, Vi tenía un contrato exclusivo para el mantenimiento de los servidores de la Asociación de Magos. Algunas de las líneas de sangre más antiguas aún se negaron a usarlo, pero escuché que el nuevo Lord El Melloi, el segundo de los Archival, era un usuario, y muchos magos de primera generación habían comenzado a aprovecharlo también. Debo mencionar, agregó Kusano, su tono se aligeró ligeramente, que Rin ha anunciado que quería tener una conferencia para discutir estos hallazgos con usted personalmente. De hecho, ella y Saverne ya han reservado boletos para el próximo día. Semana, ya veo, dije, haciendo lo mejor que pude para mantener una cara seria. Kusano asintió seriamente. Hablaré con los demás sobre cómo ajustar la pizarra, añadió inocentemente, y reprimí un tic. Había sido natural que cuando nos acercáramos a la asociación de magos, fuera Rin, rompiendo las geas que nos había puesto. La explosión resultante también fue natural. Cuando concluyeron las explicaciones sobre por qué había hecho algo tan tonto, el ataque posterior tanto de Gandre como de Noble Phantasm fue esperado y tratado de manera similar. El sexo de reconciliación que ocurrió después fue, por otro lado, inesperado, aunque bienvenido, considerando cómo habían terminado las cosas entre nosotros antes. Era difícil cuantificar mi relación estos días con Rin y saber. Ya no éramos los mismos que éramos antes de que recibiera mi primera designación. Había pasado demasiado tiempo y habían cambiado demasiadas cosas. Pero de manera similar, habían ocurrido demasiadas cosas antes, habían pasado demasiadas cosas entre nosotros tres durante la Guerra del Grial como para que alguna vez pudiéramos separarnos realmente. Hoy en día, hablé con los dos con frecuencia, ya sea intercambiando investigaciones o simplemente para controlarse mutuamente. Creo que también éramos más bien buenos amigos, compañeros de trabajo y socios de investigación. Sabía con certeza que Musubi no había abandonado su intento de que los dos se unieran a Miaren, pero Rin aún se mantenía firme en no hacer algo tan degradante. Supongo que el orgullo de un mago no era algo que pudiera apaciguarse tan fácilmente. A pesar de eso, cada vez que terminábamos conociéndonos en persona, generalmente terminaba pasando la noche con los dos. Mi rebaño lo sabía y fingió no darse cuenta de la infidelidad. Rin y Saber sabían que lo sabían, pero fingieron ser discretos. Supongo que la capacidad de un mago para escenarios demasiado complicados tampoco era algo que debiera subestimarse. Aún así, todavía no se habían enterado del pasatiempo de Matsu de grabarlos, así que todavía respiré. Vivía con miedo del día que lo descubrieran. Oh, casi me olvido de mencionarlo, continuó Kusano, animándose ligeramente mientras se concentraba en su tableta. Parece que Takami-san y el resto al menos han llegado a una conclusión sobre nosotros, Sekirei, al menos. Entonces hicieron algún progreso. ¿Qué es? Pregunté con entusiasmo. Incluso si la investigación sobre lo que me pasó fue lenta, Vi había tenido mucha más información sobre los Sekirei en general, por lo que era lógico que pudieran avanzar mejor en la investigación de lo que le había sucedido a mi rebaño. Ellos decidieron un nombre, dijo Kusano inexpresivo, y sentí ganas de tocarme la cara. ¿Eso es todo? Le respondí inexpresivamente y Kusano se rió. No subestimes la necesidad de que los intelectuales hagan las cosas demasiado complicadas, se rió entre dientes. Oficialmente, ahora se nos conoce como la subespecie Sekirei tipo A. Lo acortaron a Eirei para abreviar. ¿Eirei? Repetí, frunciendo el ceño. Sabía que era solo una abreviatura de la letra A y la terminación de Sekirei, pero en japonés la palabra Eirei podría tener el significado de espíritu heroico. Creo que Saber podría ofenderse por eso, bueno, así es como se pronuncia, Kusano se encogió de hombros. Los intelectuales están usando Romanji para ello. Ella me lo explicó brevemente, pronunciando las letras románticas individualmente.
Array, entonces, asentí, saboreando las palabras. Bueno, con suerte, una vez superado ese difícil y sin duda inmensamente restrictivo obstáculo, puedan comenzar a trabajar en las cosas menos importantes, como asegurarse de que todos estén bien, murmuré. ¿Sí? La parte difícil ya pasó, Oni-chan, sonrió Kusano, antes de que la sonrisa se desvaneciera brevemente. Ay, bueno, hay algo más de lo que Rin dijo que quería hablar contigo. Recientemente, parece que los Ort están comenzando a volverse más activos. Dado que somos expertos literales en extraterrestres, quería ver si tuvimos alguna idea. Y hay una cosa más, tocó su pantalla, y mi propia tableta parpadeó cuando me envió un archivo en particular. Esto es de nuestro Departamento de Investigación Espacial. Fue tomado recientemente y, bueno, échale un vistazo, Only-san. Frunciendo el ceño ante su tono serio, abrí el archivo, solo para que comenzara a reproducirse un clip de música. Me tomó un segundo reconocer el tema de la vieja película 2001, antes de que la imagen misma me distrajera. ¿Es ese, Júpiter? Entrecerré los ojos. Había varias fotografías, probablemente tomadas desde un satélite, probablemente de un proyecto en el que no participé activamente. Estaban enfocadas en la mancha de Júpiter, la característica física más notable y definitoria del planeta, el gran remolino rojo que marcaba el enorme hemisferio sur del planeta. La ampliación de la imagen la hizo granulosa, pero, ¿creen que encontraron algo?, continuó Kusano en voz baja, completamente serio probablemente por primera vez en esta conversación. No pueden estar seguros, pero parece, sí, fruncí el ceño y entrecerré aún más los ojos. Puede que solo sea una sombra, pero casi parecía que había algo humanoide allí, algo inmensamente enorme para ser visible incluso desde las distancias desde las que el satélite había tomado estas fotografías. Pude ver una parte, en lo que sería el torso de la forma que parecía una especie de esfera negra. Cualquiera que sea el proyecto del que provenga, duplique su financiación y vuelva a priorizar sus objetivos originales. Quiero pruebas, incluso si son pruebas de que esto es solo una mala imagen. Adelante, Kusano tocó su pantalla rápidamente con una mano. Podemos repasar los detalles más tarde. Simplemente pensé que debería informarle sobre esto más temprano que tarde. Buena decisión, le dije. Ella me dio una breve media sonrisa, antes de volver a hablar, en un tono deliberadamente alegre. Bueno, ahora que eso está fuera del camino, Kaseana, Tsukiyumi y Musubi tienen algo de lo que quieren hablar contigo, me di cuenta por su mirada que lo que sea que estuviera mencionando probablemente complicaría mi vida infinitamente. ¿Y eso es? Empecé con cuidado. Bebés, me dijo asintiendo. Bebés. Repetí, parpadeando. Bebés, confirmó. Kaseana quiere otro. No pude evitar preguntar, buscando una aclaración. Esa sería su tercera. Espera, me interrumpí abruptamente, deteniéndome en seco cuando dejé de caminar. Tsukiyumi y Musubi también. Repetí lentamente. No hacía falta ser una persona particularmente observadora para ver cuánto atesoraba Kasea en el romance, cuánto anhelaba las alegrías de una relación. Incluso antes, cuando el plan todavía estaba activo y yo no la había engañado, eso había sido obvio. Lo que no había sido tan obvio en aquel entonces era que no eran solo las cosas amorosas las que motivaban a Kaseana, sino también la idea de tener una familia. No estaba seguro si ella lo vio simplemente como la prueba de ese amor, o si era algún deseo secreto suyo, o si era solo una manifestación de la devoción típica de un sekirei que ella mostraba. Cualquiera sea el caso, Kaseana no había esperado mucho después de que se detuviera el plan antes de acercarse a mí sobre el siguiente paso. Bueno, más bien se jactó alegremente de ello después de anunciar que estaba embarazada inesperadamente durante el desayuno, mientras Takami terminaba, y luego pasó a describir el encuentro que estaba segura lo había causado con detalles efusivos, una vez más, aún mientras Takami estaba encima. Todavía no estaba seguro de si Kaseana simplemente estaba abrumada por la alegría, o si lo estaba haciendo a propósito como una especie de venganza contra Takami por haber sido elegida sobre ella en el caso de su primer amor. De cualquier manera, había algunas cosas que mi madre no necesitaba saber sobre mi vida sexual.
Mi hija nació 9 meses después, de la manera típica de los niños humanos, lo que en secreto me alivió de un miedo tonto de que pudiera haber un óvulo involucrado en algún lugar del proceso. Ella era hermosa. Sinceramente, no tenía idea de lo que sentía por los niños hasta la primera vez que la abracé. Mi vida, todas nuestras vidas, fueron complicadas. Los misterios que rodean nuestras condiciones físicas, los peligros muy reales que podrían ocurrirnos en cualquier momento, incluso cómo funcionaría como padre, si sería capaz o no de cuidar a los niños adecuadamente dado lo distorsionado que estaba, habían persistido en mi mente. Conmigo durante todo su embarazo. Todo eso desapareció cuando miré a los ojos de mi primogénito. Todavía no sé cómo me califico como padre. Hice lo mejor que pude para tratar de cuidarla como debía, y al menos teníamos las finanzas para asegurarnos de que a ella no le faltara nada. Estoy seguro de que hay veces que me equivoco, pero mi rebaño, e incluso mi madre, también estaban ahí para cubrir cualquier error. Al menos me aseguraría de que, a diferencia de mi padre, mi hija solo tuviera que aprender a cocinar si ella también quería y no por la necesidad de escapar de la comida rápida y la comida para llevar, a diferencia de mí. Incluso pensé que había empezado a entenderlo, cuando Casean anunció que estaba embarazada de nuevo solo 1 año y medio después, todavía radiante y aún describiendo el encuentro en el que estaba segura que habíamos concebido. Esta vez yendo tan lejos como para mostrar la grabación del mismo. Creo que es posible que Takami nunca me perdone por ese trauma en particular. Cuando sostuve a mi hijo por primera vez, me enamoré de nuevo. Todavía no estaba seguro de si iba a entrenarlos en hechicería. Minaka había destruido el emblema de nuestro linaje y yo realmente no tenía ningún misterio que compartir con ellos, ninguna especialidad familiar o habilidad que transmitir. Bueno, ninguno excepto lo que Kiritsugu me dejó, y Casean ya había decidido enseñarles cómo ser Magus Killers. Supongo que todavía estoy esperando a ver si están interesados. Si es así, tal vez pueda hablar con Rin sobre un aprendizaje. Si no, pueden crecer como quieran y estaré encantado de apoyarlos. Aún así, considerando todo, tal vez fuera un poco sorprendente que hasta el momento solo Caseana hubiera estado embarazada. Estaba con todo mi rebaño con bastante frecuencia, excepto Kusano. Omura ya había declarado que no quería ninguno por mucho tiempo, pero eso no le impedía adorar a los niños tanto como todos los demás. Incluso Karasuba, sorprendentemente, aunque su adoración parecía desviarse hacia darles armas a escondidas y, ocasionalmente, tratar de deslizarles botines de guerra completamente inapropiados. No me importa cuánto esfuerzo puso en ello, una cabeza montada de un apóstol muerto no es un regalo de cumpleaños apropiado para una niña de 5 años. Sí, Kusano se rió diabólicamente. ¿Te sorprende que sean esos dos? ¿O que quieran tenerlos juntos? En realidad, no lo es, admití. Tsukiyumi y Musubi hicieron todo juntos. A pesar de sus comienzos difíciles, esos dos eran probablemente los amigos más cercanos que jamás había visto. Incluso si todavía discutían sobre quién era la esposa oficial y la concubina. O que competían en todo, desde hacer la compra hasta limpiar. O quién va primero cuando les toca dormir conmigo, algo que casi sin excepción compartían mientras se daban tanta atención al otro como a mí. Supongo que había visto amistades más extrañas. Y Musubi realmente había recorrido un largo camino desde la maníaca de batalla ligeramente despistada que había sido al principio. Hoy en día, apenas se notaba que estaba distorsionada como todos. Igual que yo, por cierto. Entonces, dijo Kusano arrastrando las palabras. ¿Bebés? Hablaré con ellos 3 en privado más tarde. Me sonrojé, sin querer hablar de bebés o de cómo surgieron con alguien que aún era demasiado joven para el proceso. No estoy en contra, pero quiero asegurarme de que estén seguros. ¡Excelente! Kusano aplaudió felizmente. Oh, no puedo esperar a verlos. Son tan adorables. Oh, ¿no sería genial si Musubi y Tsukiyumi tuvieran gemelos o algo así? Claro. Genial, comencé a sudar al pensarlo. Amo a mis hijos, pero eso no significa que no pueda reconocer lo difícil que puede ser criarlos. Especialmente cuando son tan jóvenes.
Al menos las Sekirei embarazadas no son tan temperamentales como las humanas embarazadas, algo que había aprendido para mi inmenso alivio a través de los 2 embarazos de Caseana. Aunque los antojos que sienten también pueden ser bastante extraños. Será mejor que empiece a abastecerme de pistachos, espinacas y ketchup. Y pedirles que me avisen cuando van a merendar para asegurarme de que no estoy cerca y así no ver la mezcla resultante. No me importaba si les encantaba, todavía parecía asqueroso. Nos estábamos acercando a la sala de conferencias en este punto, la sesión informativa matutina de Kusano llegaba a su fin a medida que nos acercábamos. Era el piso más alto de la sede de Envy al que puede llegar el personal normal, todos los pisos superiores eran mis habitaciones personales y las de mi rebaño, o mi taller u otros laboratorios dedicados a la investigación mística. Probablemente porque estaba destinado a ser impresionante, el corredor que conducía a la sala de conferencias tenía amplios ventanales que permitían contemplar la ciudad desde lo alto. Generalmente lo usábamos como comedor cuando no servía como área de recepción para los visitantes VIP. Como era mi costumbre habitual, me detuve antes de entrar en la habitación y me volví hacia la ciudad propiamente dicha. Habían pasado años, e incluso ahora todavía me sorprendía lo pequeño que parecía todo desde aquella altura, lo diferente. Las cosas con las que interactuaba, las personas y los objetos que ensuciaban la vida cotidiana, todo parecía diferente aquí arriba, y aunque eso cambiaría cuando saliera del edificio a su nivel, aquí arriba, incluso después de tantos años, todavía había una vista panorámica. Me inquietó. No solo las cosas tampoco. Hace una década, nunca hubiera imaginado cómo habría sido mi vida. No, supongo que podría imaginarme un futuro en una colina de espadas. Sin embargo, esta vida nueva y diferente, era algo que había llegado a amar y atesorar. Todavía no es algo que hubiera predicho, incluso si el rasgo de hechicería de Minaka terminara siendo, ¿sientes la necesidad de saltar? La voz de Kusano detrás de mí fue inesperada, pero fue una advertencia suficiente para que no me sobresaltara cuando ella me rodeó con sus brazos, mirándome por encima del hombro. Solo un poco, admití. Era un viejo impulso familiar, pasajero, y lo descarté fácilmente. Tal vez deberías, la voz de Kusano era provocativa, y giré un poco la cabeza para darle una mirada curiosa. Ella me dedicó una sonrisa traviesa. Saltar no es malo, ¿sabes? ¿Sabías que hay 2 cosas que pueden suceder cuando saltas desde lo alto? ¿Eh? Le tarareé, preguntándome qué quería decir y animándola a continuar. La primera es que te caigas, admitió Kusano, encogiéndose un poco de hombros. Pero eso no le sucede a todo el mundo. Al fin y al cabo, a veces ocurre la segunda opción. Y eso es... Vuelas, Kusano acarició su rostro contra mi espalda, su aliento cálido. Y con nosotros como tus alas, ¿cómo podrías hacer algo más, Oni-chan? Simplemente le gruñí, considerando sus palabras. No era propio de Kusano andar usando metáforas extrañas. Ese era típicamente el trabajo de un mago. Aún así, tal vez ella estaba en lo cierto. Me volví para dirigirme a la sala de conferencias, Kusano me soltó de mala gana pero me siguió. Vamos a unirnos a los demás. Supongo que el día que Kiritsugu me sacó del fuego, ese había sido el día en que salté, o tal vez fui arrojado, del precipicio entre una vida normal y esta que estaba viviendo. Y como todavía estaba aquí, aún no debía haber tocado el suelo. Supongo que ya llevaba bastante tiempo volando. Aleta conclusión del autor. 3 años, más algunas semanas. Ese es el tiempo que ha pasado desde que comencé Inflict. Fue todo un viaje, de eso estaba seguro. Con esta conclusión, esperaba que la gente vislumbrara, aunque solo fuera eso, como el resto del elenco, además de Chirou, había pasado el tiempo. Además, aunque fue solo un poco, pensé en ofrecerles destellos del futuro, posibilidades que les permitiré imaginar por sí mismos. Suficiente de eso por ahora. Al igual que con Hill of Swords, es difícil recordar con precisión qué fue lo que provocó Inflict. Originalmente era un pensamiento de ídolo comparándolo con el color de cabello de personajes completamente diferentes.
A partir de ahí, persistió, comenzaron a generarse más y más ideas, formas en que los dos mundos podrían terminar fusionándose, formas que podrían cambiar las cosas para los mundos en general. Al final, descubrí que había planeado toda una historia y que ya era hora de plasmarla en papel, por así decirlo. Y así la cosa llega a su fin. A algunos les gustará, a otros puede que no, pero al final, sigue siendo el final. Así que por última vez en vuelo te invito a leer, y si quieres comentarlo, por favor, utiliza las reseñas. Si quieres hablar de ello con más detalle, el foro te espera. Y como siempre, querido lector, disfrútalo.